La charla de hoy va a estar bastante intensa en cuanto a la cantidad de contenidos. Voy a tratar de bajarlos para que sea para todos bastante digeribles. No duden en hacer las consultas que les surjan y nada, tratar de hacerlo lo más dinámico, sin entrar en mucho detalle. En algún momento van a ver algo de fórmulas que parece que los van a abrumar. No es para que sepan las fórmulas, la idea es para entender lo que está pasando por detrás. Me pareció que era una forma más didáctica quizás de mostrarlas. Y bueno, arranquemos. Eh, ¿Qué es lo que queremos medir? Bueno, la charla que tuvimos, las chicas estuvieron mostrando un poco qué es lo que medían. Efectivamente, justo Florencia y Victoria registraban lo que es EEG. Y ahí Victoria introdujo un poco el tema de las señales de los potenciales que generan las neuronas. A ver, las células son eh, la unidad principal biológica, que es lo que nos conforma, y hay algunas ciertas células que tienen la particularidad de producir un potencial de acción. Esto es una diferencia potencial que se genera por la corriente de iones, el intercambio de iones que hay entre el medio intracelular que forma la célula y el extracelular a través de la membrana que las conforma. Esta corriente de iones genera lo que se denomina un dipolo, que en el caso de las neuronas que están dispuestas en la capa piramidal, en la corteza cerebral, tiene esta forma, como tenemos acá en la imagen. Estos dipolos se pueden medir a partir de los electrodos de EEG de forma superficial en el cuero cabelludo. ¿Y cómo se hace esto? Estas neuronas tienen la particularidad de las neuronas piramidales que están de forma perpendicular a la corteza y al cráneo. Entonces este dipolo se presenta de esta forma. La suma de estos dipolos, de todas estas neuronas, se van sumando y van conduciéndose por conducción volumétrica a lo largo de las diferentes capas de tejidos, de la dura madre, pía madre, el cráneo y finalmente el cuero cabelludo, hasta llegar al mismo donde podemos captarla a partir de un electrodo. Eh, en función de dónde pongamos el electrodo, vamos a ir midiendo diferentes cosas. Si queremos medir el potencial de acción de estas neuronas, generalmente utilizamos registros que denominan intracelulares, en donde sabemos que el potencial de acción tiene una diferencia potencial de aproximadamente 70 milivoltios. Eso es poniendo un electrodo dentro de la neurona, en realidad es lo que se denomina patch clamp. Ahora, si movemos el electrodo y nos posicionamos fuera de la neurona, en el medio extracelular, podemos captar este dipolo desde afuera, en donde la amplitud ya disminuye, y es lo que se llama registro extracelular, que lo hacemos, por ejemplo, con tetrodos, como mostró Ana, o con estas PROs, que también mostró Ana y Alexia. Y después podemos ir moviendo este electrodo más afuera y captar la actividad de un conjunto de neuronas, que es lo que se denomina potencial local de campo, el FP. Y si nos vemos más exterior, tenemos lo que se denomina electrocorticograma, cuando registramos la actividad por encima sobre la corteza, perdón, y ya después, más afuera, es el electroencefalograma. En función de estas diferentes señales que vamos a registrar, vamos a utilizar uno u otro tipo de electrodos, como les fui nombrando, y vamos a tener un rango de amplitudes diferentes. En el caso de potencial de acción, dependiendo de donde lo registremos, si es intra o extracelular, va a variar entre los milivoltios y los 100 a 1000 microvoltios. El LFP también varía entre el mismo rango de tensión. Y para el EEG, que es el potencial más chiquito que tenemos, que registramos, está en torno a los 50 microvoltios. Me gustaría que se queden más o menos con el rango ese, para que veamos después por qué necesitamos amplificarlo y por qué necesitamos tanto amplificarlo,
en función del ruido que vamos a tener en el fondo. Y después otras señales que podemos medir son el electromiograma y el electroencefalograma, el electrocardiograma, perdón, que en el electrocardiograma es la actividad de las células de los miocardiocitos, que se produce por la contracción del corazón a partir de la actividad del nodo sinoauricular, que es como el marcapaso del corazón, que se produce también un potencial de acción que termina depolarizando todo el resto de las células cardíacas. Y eso está en el rango de los milivoltios. Y también esa actividad se transmite a lo largo del cuerpo por una conducción volumétrica y podemos después registrarla de forma fácil en una configuración de electrodos, que es lo que vamos a hacer en la práctica de mañana. Bien, ¿cómo medimos estas señales? Bueno, acá tenemos un esquema conceptual muy rápido de lo que sería nuestro setup experimental, todo lo que conforma el canal experimental, en donde tenemos la neurona, en este caso, que queremos registrar. Y lo que queremos registrar acá es el potencial extracelular, que lo voy a llamar BSC acá. Y lo vamos a registrar con un electrodo. En este caso, supongamos que puede ser un electrodo, puede ser un tetrodo, o puede ser simplemente un alambre de tungsteno que colocamos en el medio extracelular. Este electrodo va a tener la finalidad de convertir este flujo de iones en una corriente de electrones. Esa corriente de electrones va a desplazarse después por un cable hacia lo que es lo que denominamos el G-stage, que la finalidad del G-stage es amplificar la señal que tenemos, que va a ser muy chiquita, y adaptarla al rango dinámico de nuestro sistema de adquisición. El sistema de adquisición es quien va a convertir esa señal analógica en digital. Entonces, como vimos ayer, ese conversor AD tiene un rango de tensiones en el cual va a estar digitalizando la señal. Bueno, como les decía, la señal que vamos a registrar está en torno a los milivoltios. Entonces tenemos que amplificarla para, primero, mejorar la relación señal-ruido, porque en el medio vamos a tener ruido inmerso acá. Vamos a ver después cómo se está metiendo, cómo lo vamos a poder eliminar. Y además para adaptarla al rango del conversor analógico digital para convertirla. Y finalmente, esa señal digitalizada va a ir a la computadora para almacenarla y procesarla posteriormente. Entonces, nuestro sistema de adquisición tiene que poder detectar esta diferencia de potencial eléctrico captada a partir de un electrodo, amplificar esta señal, filtrar las frecuencias que no son de interés, porque como hablábamos ayer, vamos a tener señales que nos interesan en un determinado rango de frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los spikes, nos van a interesar las frecuencias que son altas, que son básicamente las que conforman el spike, o el potencial de acción neuronal. Pero además tenemos muchas, de fondo tenemos las neuronas que están disparando o otras frecuencias mucho más bajas que para lo que queremos van a ser ruido. Entonces eso podemos filtrarlo y quedarnos solamente con el rango de frecuencia de interés. Y después va a tener que ser capaz de digitalizar la señal para la visualización, almacenarla y procesarla, como les dije. Bueno. Ahora bien, este esquema, ¿cómo lo vemos en la vida real? Bueno, ahí estuvo mostrando, por ejemplo, Ana, el sistema de registro, que ella registraba spikes a partir de un sistema de adquisición y amplificación de Intan, que es una empresa que fabrica los amplificadores de instrumentación. Particularmente creo que era este que estoy señalando acá, el amplificador que estaba utilizando, que esto se lo denomina G-stage también. ¿Por qué G-stage? Cuando registramos nuestra señal, les dije que pasa a través de un cable. Ese cable va a ser susceptible a que se le acoplen diferentes tipos de ruidos. Entonces, mientras más largo es ese cable,
mayor cantidad de ruido va a ir captando. Entonces, la idea es que yo pueda amplificar la señal para que el ruido sea, interfiera lo menos posible con esa señal. Entonces, la idea es que lo amplifique lo más cercano al momento en que lo estoy adquiriendo. En el caso de los animales de experimentación, por ejemplo, una rata, un ratón, en donde registramos la actividad neuronal, por ejemplo, con tetrodos, una vez que registramos con el tetrodo, automáticamente ponemos un conector y ahí colocamos esta primera etapa de amplificación o preamplificación, que es lo que me está haciendo ese G-Stage. Entonces, de ahí surge el nombre de G-Stage porque va colocado en la cabeza del animal como una forma de preamplificar esa señal y hacerla más inmune al ruido después en la posterior transmisión de esa señal hasta el digitalizador. Marcos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Es súper básica, pero es que nunca lo entendí, esta cuestión del ruido. Yo hubiese pensado que, o sea, el cable se supone que está aislado, ¿o no? Entonces, no entiendo de dónde sale, no entiendo si el sí. ruido viene desde que se toma la señal en la cabeza del animal, porque, bueno, no sé, con lo que dijiste recién, también va acumulando ruido, entonces cuando viaja, ya me confundí. Mira, no te voy a contestar esta pregunta ahora porque tengo unas diapositivas después puntuales para contestarla en detalle. Así que la voy a dejar en stand-by. Perdón que te dejo en stand-by ahora, pero Perfecto. te la voy a contestar después. Listo, genial, gracias. Otro ejemplo de setup experimental es este que estamos viendo acá, en donde hacemos registros intracelulares, acá con PatchClamp, en donde, bueno, acá pueden ver todo lo que conforma el setup. Acá tenemos el electrodo, que en este caso son pipetas de vidrio, y después todo el sistema de amplificación y digitalización acá. Y además podemos ver la señal que estamos registrando en el monitor este. Y bueno, acá podemos ver a partir del microscopio la neurona y cómo se va acercando este electrodo para poder agarrarla. Y por último, acá este es otro tipo de setup experimental que es para medir electroencefalograma. Es justamente lo mismo que utilizaba no, perdón, Victoria. Esta es la placa de OpenBCI, en donde también acá tenemos los electrodos, que estos electrodos pueden ser electrodos secos, como mencionaba, que son un tipo de material conductor que hoy por hoy se pueden imprimir en impresoras 3D, este material conductor, estos electrodos, que van a hacer contacto con el cuero cabelludo, captar la señal electroencefalográfica, y acá tenemos la primera etapa. Esto vendría a ser como una especie del G-Stage que tenemos en los ratones. Bueno, acá lo tenemos en esta parte, en donde este circuito se encarga de amplificar la señal, digitalizarla y enviarla de forma inalámbrica hacia la computadora. Bueno, acá voy a simplificar todo esto que estuvimos viendo aún más. Dije que lo que queremos medir es el potencial de acción extracelular a partir del electrodo, y que este electrodo va a convertir esta corriente de iones en una corriente de electrones, en lo que se denomina la interfaz entre el electrodo y el electrolito, y que esta señal, bueno, en el electrodo va a tener, este electrodo tiene asociado una pequeña pérdida propia del material con el que está construido, de la geometría y demás. A la salida vamos a tener esta BIN, que vamos a tener que meterla a algo, que es este sistema de amplificación. De forma, ¿cuál es la idea? Que esta BIN sea lo más parecida a este potencial extracelular que queremos registrar. No queremos que esta tensión que tenemos acá, esta BIN, sea afectada. Entonces, tenemos que poner algo acá, que denominamos sistema de amplificación, que pueda captar esta señal y no modificarla, de forma de amplificarla y tenerla acá a la salida. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Bueno, es lo que vamos a ver hoy, que es un amplificador.
entrando aún más en detalle, vamos a hacer acá denominamos un circuito equivalente del electrodo. Esto es muy simplificado, pero mi electrodo va a tener una impedancia que va a estar compuesta por una resistencia que va a ser propia del electrodo, propia del material con el que está fabricado el electrodo, por ejemplo, la resistencia del metal, en el caso de los tetrodos, del tungsteno, una resistencia asociada al electrolito, o sea, al medio extracelular, y después una impedancia que va a ser, estar compuesta por la resistencia que hay propia entre la interfaz entre el electrodo y el electrolito, es que es una resistencia al paso de estos iones a electrones, y una capacitancia asociada, que está asociada justamente a esta interfaz. En el medio tenemos se forma una capa ahí, formada en un lado por electrones, en otro lado por los iones. En el medio tenemos un dieléctrico, eso conforma una reactancia capacitiva, como vimos ayer, y también va a estar asociada. Todo eso me va a dar una impedancia del electrodo. ¿Cómo podemos disminuir esta impedancia? Bueno, con el material que vamos a utilizar en el electrodo, vamos a poder disminuir esta impedancia, por ejemplo, en el caso de los tetrodos o electrodos de tungsteno, por ahí lo que hacemos registros extracelulares, lo que hacemos es dorar los electrodos. ¿Qué significa esto, dorarlo? Que disminuimos la resistencia del material ese y a su vez agrandamos la superficie. Si bien el electrodo, la punta es muy pequeña, estamos hablando del orden de las micras, 12 micrones, 20 micrones, pero además queremos que estos iones tengan la mayor superficie dentro de este electrodo para a dónde acoplarse ahí. Entonces, lo que hacemos es como que crearle una pequeña rugosidad. Esto lo hacemos mediante el dorado del electrodo. Después tenemos asociada una impedancia del cable, que va a estar asociada a una pérdida que va a estar dada por una reactancia también. Esta reactancia que se denomina capacitancia de fuga, va a estar dada porque eh, cuando conduce corriente por un conductor, en el medio tenemos un aislante, que es el plástico que lo recubre, pero además tenemos en la superficie, esto lo vamos a poner sobre una mesa, va a estar al lado de otros conductores, etc. Y entre dos conductores se va a crear una capacitancia. Esta capacitancia va a hacer que, entre comillas, circule una corriente, drene cierta corriente que va a estar viniendo desde el electrodo. Entonces esto va a afectar, va a disminuir un poco la corriente, la diferencia de potencia que estoy queriendo medir. Como vimos ayer, esta impedancia y esta me va a estar formando acá lo que es un divisor resistivo. Entonces, lo que yo voy a tener acá, esta B sub in, va a ser la tensión resultante del divisor resistivo este. Entonces, lo que vemos acá es que para que esta tensión que desde el medio extracelular sea lo más parecida a la tensión que tenemos acá, que es la que después vamos a amplificar a partir de mi amplificador operacional acá, que lo estoy dibujando acá con esta impedancia del amplificador, vamos a tener que hacer que esta impedancia del electrodo sea lo más chiquita posible, o que esta impedancia sea lo más grande posible para que esta relación me dé la mejor relación entre la tensión que tengo acá que quiero medir y la que tengo de salida. Y después le dije que esta tensión B sub in, que es la que va a entrar al amplificador, no tiene que verse afectada. Entonces lo que voy a necesitar acá es que esta impedancia sea muy grande. Ya vamos a ver ahora por qué. Las fuentes de ruido en los registros. Bueno, esta imagen es la mejor que había encontrado, es de un libro un poco viejo, por eso tiene términos bastante vetustos, como por ejemplo cargas triboeléctricas.
Pero bueno, resumen un poco todas las fuentes de ruido que podemos tener en un registro. Están dadas por causas Marqui, capacitivas. levantaron la mano. Sí, Jocelyn levantó la mano. Jocelyn. Hola, una duda. En el esquema que estábamos viendo anteriormente, donde teníamos el divisor resistivo, antes de que Sí. apareciera el cable, o sea, después de la impedancia del electrodo, ¿es ahí donde el head stage se instala para amplificar la señal antes de que pase por todo este cable o no? El Porque... head stage exactamente es donde tengo esta ZA. Eso va a ser Ujú. el head stage. Yo voy a registrar mi señal, supongamos. ¿Qué tipo de registro haces vos? Ambos, extracelular y intracelular. Pero Bueno, estaba pensando en el extracelular donde tengo el electrodo y después estos electrodos se van a conectar hasta el, ¿cómo se llama? Hasta la plaquita donde están los sí, pines, ¿cierto? Ese sería como el cable, exactamente. Ese es el porque cable. después va el head Y stage. esa plaquita es el head stage. El head stage está conformado por varios circuitos integrados, pero lo que básicamente hace es, lo primero que hace es amplificar la señal. ¿Sí? Después Ok. puede eventualmente digitalizarla o no para enviarla, pero lo primero que hace el head stage es una preamplificación de esa señal. Entonces tomo ese cable como el resto del cable de mi electrodo, desde Exactamente. la punta hasta que se conecte al head Al head stage. stage, exactamente. Y en el caso de los otros registros que son en rebanada, también tengo un head stage que que está Sí, sí, en el por ahí, manipulador. exactamente, por ahí tiene otro nombre. El head stage lo utilizamos normalmente cuando hacemos estos registros freely moving, en donde tenemos ahí inmediatamente colocado sobre la cabeza de la rata o el ratón el preamplificador. Pero en los registros extracelulares también, como estos son señales todavía más chiquitas y más susceptibles a ruido, ahí automáticamente después de la pipeta también tenemos una etapa de preamplificación que me va a enviar después la señal ya preamplificada a otra etapa de amplificación y digitalización. Entonces ahí estoy tratando de buscar el cable, en este caso del head stage en ex En el vivo, extras, porque tienes el electrodo clorurado dentro de la sí, pipeta sí. que para Qué es arriba este? es de plata, ¿cierto? El Sí, cable de plata contacta el pin de oro y de ahí parte el head stage. exactamente. Esta Entonces, va a ser tu pipeta, esto que tengo acá, que te estoy señalando acá, que de hecho ajá, tiene justamente la forma de una pipeta, y después de la pipeta sale un pequeño cable, que es el que conecta la pipeta con la primera etapa de amplificación. sería el cable, o sea, el electrodo que El- no el- está clorurado, la parte no exactamente, clorurada. No, ok, exactamente. ok, ok, Bueno, gracias. no de nada. En cuanto a las causas de ruido, les decía que tenemos, por ejemplo, las causas capacitivas. ¿Qué es esto? Cuando esto puede ser de dos formas. Lo que es acoplamiento capacitivo con el paciente, con el animal que se llama, y el acoplamiento capacitivo con los conductores. Eh, el cuerpo humano o un animal, por ejemplo, de registro, es un medio conductor de la electricidad. Y nosotros cuando estamos registrando, estamos inmersos, hay un montón de cables, cables que conducen la electricidad de la luz, eh, el que va a los enchufes, el que están propios de los amplificadores y demás. Ese es otro conductor y en el medio tenemos aire. Este aire está actuando como un dieléctrico, como material aislante. Entonces tenemos un conductor, un dieléctrico y otro conductor, eso me está formando un capacitor. Y ese capacitor lo que hace es inducirme una tensión ahí, se carga, como les explicaba ayer, el capacitor tiene la propiedad de almacenar carga entre sus terminales. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí, ese acoplamiento capacitivo que me está ocurriendo ahí entre el paciente el, y las líneas de conductores de tensión y demás. Y por otro lado, entre los conductores mismos, entre los cables que me vienen de mis electrodos, por ejemplo, en este caso que estamos registrando acá SG, entre el cable que está viniendo aquí y aquí, también
se generan estas capacidades. Entonces eso me va a meter ruido a través de los conductores. El otro tipo de acoplamiento que tengo es el inductivo. ¿Esto cuándo se da? Esto lo veo acá en el gráfico a partir de estas líneas oblicuas que tengo acá. Por ejemplo, cuando tengo dos conductores, dos cables que estoy registrando, en el caso del SG, estoy entre una muñeca y la otra. Estos cables van hasta que lleguen al amplificador. Por ahí uno tiende a hacer que la típica de enrollar los cables, que se forme un bucle. En ese bucle se va a producir una inducción electromagnética. Muy rápidamente explicado, cuando pasa corriente por un cable, esta corriente genera un campo magnético asociado. Ese campo magnético, cuando está en presencia de otro conductor, induce a su vez, a través de la ley de Faraday-Lenz, induce una corriente en ese cable. Esa corriente va a generar un potencial que lo voy a ver como ruido metido que se va a acoplar a la señal de registro. Otros tipos de ruido que puedo tener son los originados por la interfaz entre el electrodo y el electrolito, que es lo que les mencionaba, que ya les expliqué un poco cómo reducirlo, por cargas electrostáticas. Eso es propio, muchas veces pasa que cuando el ambiente está muy seco, todos estamos por ahí que tocamos una puerta y se produce un chispazo debido a esta carga electrostáticas o cargas triboeléctricas, como dice acá el dibujito. Y pasa lo mismo con los animales. Ese tipo de ruido lo que hace es que mi señal tenga un componente de continua que va a hacer que sobre ese componente continuo va a hacer que verla como más por arriba de mi cero en el amplificador, y va a hacer que este se sature más rápidamente. Entonces, ahí lo que hacemos es tratar de que todo esté conectado a tierra, tanto el paciente en este caso, el animal, etcétera, que todo, el amplificador, etcétera, todo esté conectado a tierra, de forma de que toda esa carga que hay ahí vaya a través de tierra y se descargue. Y el otro tipo de interferencia que tenemos es en el propio equipo de medida. Por ejemplo, la fuente de alimentación o la fuente del cargador de la notebook. Como vimos ayer, no me acuerdo quién era que justamente ayer sacó el cargador y mágicamente vio la señal. Bueno, generalmente las fuentes de alimentación, vienen ahora con... Tomás era. Ahí está. Sí. Las fuentes de alimentación ahora son de tipo switching. Esto significa que para disminuir la tensión desde los 200 voltios que tomamos de la red eléctrica hasta los 12 voltios por ahí que utilizan las computadoras, o 5 voltios, electrónicamente hacen un switcheo, prenden y apagan muy rápidamente un interruptor, y eso lo hace a una frecuencia muy rápida, del orden de los kilohertz, y esa frecuencia tan rápida hace que esa señal se me meta por los conductores y me termina afectando mi señal. Ahora nos vamos a abocar a dos tipos de ruido y cómo solucionarlos, que son los capacitivos y los inductivos, que son los que más nos van a afectar. El acoplamiento capacitivo, como les decía, se da por estas capacidades que ocurren entre un conductor, el conductor que me está llevando, por ejemplo, la tensión de la línea eléctrica, o, por ejemplo, cuando tenemos un tubo fluorescente, o, por ejemplo, muchas veces pasa que hay un cable que, además de alimentar nuestro setup experimental, nuestros equipos de adquisición y demás, también está alimentando un aire acondicionado, y por ahí circula mucha corriente. Eso va a hacer que esta capacidad sea mayor o menor, y va a terminar afectando a nuestro registro de forma de acoplar una tensión, y se va a sumar una tensión que va a estar variando también en el tiempo. ¿Y cómo va a estar variando? En función de esta frecuencia de red, que en el caso de
acá por lo menos en Argentina tenemos la red que es de 50 Hz, pero si yo mal no recuerdo, creo que en Brasil es de 60 Hz o en otros países de 60 Hz. Entonces, la voy a ver como una señal más o menos como la que veíamos ayer cuando registramos la señal analógica de 4 Hz. Bueno, una señal de 50 Hz que la vamos a ver muy claramente en nuestros registros. ¿Cómo solucionamos esto? Tenés una pregunta en el chat de Nati que dice, perdón, pero para que actúe como un capacitor no tienen que estar muy cerca. No necesariamente. Sí, mientras más cerca estén, el que esté más o menos cerca va a hacer que esta capacitancia sea mayor o menor. Un capacitor, la capacitancia de un capacitor va a depender tanto del área, de la superficie de los conductores, la superficie de las placas que forman el conductor, es decir, de la superficie, en este caso, por ejemplo, de nuestro cuerpo que esté conduciendo la electricidad, y de la superficie, por ahí, del largo del cable que esté conduciendo la electricidad. Y del área, de la distancia entre ambas placas. Entonces, sí, que esté más cerca o menos cerca va a diferir en la capacidad y en la reactancia capacitiva de este capacitor de acoplamiento. Les decía que, bueno, para descargar estos capacitores, lo que hacemos es, lo que tenemos que tener en cuenta es conectar el elemento que queremos registrar, la persona, el animal, a tierra. De esta forma, este capacitor que almacena una carga se va a descargar por ahí. Y la otra forma es colocar una jaula de Faraday. ¿Qué significa colocar una jaula de Faraday? Generalmente, y les voy a mostrar, voy a ir para atrás un momentito. Si ven en este setup, acá tenemos esta caja que tiene como una especie de malla, acá una especie de malla metálica que está recubriendo todo este setup acá donde está el microscopio y la micropipeta y demás. Esto es lo que se denomina jaula de Faraday. ¿Qué es lo que hace? Es una malla metálica con la cual recubrimos toda la parte del setup y que va a actuar justamente como un conductor eléctrico, en donde aquí se va a acoplar ahora la corriente esta de acoplamiento capacitivo, y yo después esa malla la voy a conectar a tierra y la voy a descargar. Entonces, de esa forma, estoy aislando a la persona o al elemento que yo quiero registrar de estas capacidades parásitas que me están generando ruido. Y la otra forma de ruido que les mencionaba es el acoplamiento inductivo, que se da por los cables. Cuando yo cuando tengo un bucle en estos cables, me va a generar esta corriente inductiva. Entonces lo que hago es, por ejemplo, trenzarlos, generalmente, o que estén mallados, que tengan una malla externa, de forma de que la corriente esta inductiva se genere sobre esta malla, y esta malla tiene que ir conectada también a tierra. Estos son los dos principales tipos de ruidos, los que más me van a afectar a mis señales, y estas son las formas como los voy a eliminar. Bueno, volviendo al esquema del electrodo de referencia. Perdón, antes de seguir acá. No sé si contestaba contesto tu pregunta, creo que era Nati. Sí, de dónde venía, sí. Estoy procesando, pero Sí. creo que está respondida. Son muchos tipos de ruidos que están involucrados. Los que vamos a tener, los que más nos van a afectar son el capacitivo, que lo voy a tener acá siempre, porque tengo la red eléctrica, está presente todo el tiempo, obviamente, tengo cable por todos lados, y es el principal ruido que nos va a afectar es este de 50 Hz. Claro, y después, pensaba que... sí, perdón. Sí. No, que tal vez para sacarte eso, o sea, cuanto más grande sea el lugar, mejor. Como que está más alejada de los cables o algo así, ¿o? Sí, un poco, entre que esté alejado de los cables, sobre todo que no haya cables, como les decía,
muchas veces pasa de que, primero que tenemos que tener una línea eléctrica, lo ideal es tener una línea eléctrica que sea exclusiva para nuestro setup, solo para nuestro setup, y que tenga a su vez asociada una tierra, que esta tierra sea como única para ese setup, cosas que porque como yo le dije por acá, todo esto va a descargar a la persona, va a descargar a la jaula de Faraday, a su vez voy a tener mi equipo de registro acá, que también va a tener una tierra, que también va a descargar. Entonces voy a tener corrientes que se van a estar sucediendo por estos conductores. Si a su vez tengo yo, por ejemplo, no sé, un motor, de otro lado, un motor grande que esté asociado, o por ejemplo de un generador eléctrico justo que esté acoplado, la tierra de este generador esté justo acoplada acá, también me va a meter corrientes por acá. Entonces, ahí se van a producir lo que se llaman lazos de corriente, que están en el esquema aquí, estos bucles de tierra. Cuando las tierras estas están compartidas, no es única. Por eso lo que tengo que tratar es que esta tierra se denomina equipotencial, que esté todo el mismo potencial, que toda esta tierra sea un solo conductor. Y cuando digo tierra es un cable o una barra que se suele poner ahí, que esté conectada literalmente a tierra. Bueno, nosotros no la vemos, ya está en la instalación eléctrica, pero la idea es que esté conectada a tierra y esté a un potencial de 0 voltios. Entonces todas estas cargas se van a descargar, valga la redundancia, a la tierra, van a ir directamente a la tierra propiamente dicho. Entonces, bueno, la idea de esto es que la tierra sea única y que los conductores que, por ejemplo, en el caso de que estemos alimentando un aire acondicionado, por ejemplo, bueno, que el cable que conduce que lleva la electricidad al aire acondicionado no esté en la misma zapatilla o no esté en la misma línea que la que está conectada a nuestro sistema de registro, para evitar también que me meta ruido en el sistema. Creo que tenía Jairo una pregunta. ¿Qué tal, Marco? Gracias. Sobre todo, quería entender sobre la descarga capacitiva. O sea, la jaula de Faraday se tiene que colocar en el exterior del prototipo para cualquier tipo de señal, ya sea MG o SG o en este caso acá. A ver, yo les decía que mis señales, dependiendo de cuáles registre, van a tener mayor o menor rango. Por ejemplo, en el caso de electromiograma estamos en el rango de los milivoltios, y además la frecuencia de esta señal está en el torno de los kilohertz, de 500 Hz en adelante. En el caso del SG también está en el rango de los milivoltios, pero tiene la particularidad que está en frecuencias más bajas, estoy hasta en torno a los 100 Hz. El hecho de que sean poco más grandes de los 100 milivoltios, 10 milivoltios, etc., hace que sea un poquito menos susceptible al ruido, no tanto, pero sea menos susceptible al ruido comparado con una señal de electroencefalograma, por ejemplo, que estoy en torno a los 50 microvoltios. Es mucho más chiquito. Entonces, lo que se llama mi relación señal-ruido, que es la cantidad que tengo de mi señal, la amplitud de mi señal con respecto a la amplitud de lo que va a ser mi ruido, esta relación va a ser mucho mejor, o sea, voy a tener mucha más señal con respecto al ruido para una señal de electromiograma, una señal de electrocardiograma, que una señal de electroencefalograma. Y a su vez, con el tema de las frecuencias, bueno, la frecuencia es 50 Hz, en el caso de electrocardiograma, bueno, me va a afectar más, ahí la voy a ver más, me va a afectar más a mi señal que en el caso de electromiograma, en donde tengo frecuencias mucho más altas, entonces esta señal, este rango de frecuencias no me va a molestar tanto en este caso. Acá hay otra forma de eliminar ruido, que es lo que vamos a ver después, que es utilizando filtros. Utilizando filtros yo puedo filtrar el rango de frecuencias que quiero sacarme de encima. Generalmente por ahí a lo mejor habrán escuchado lo que se llama un filtro notch. Este filtro notch lo vamos a ver más en detalle, pero este filtro lo que me hace es justamente es sacarme todas las señales que estén en torno a los 50 Hz.
Pero ¿qué pasa? Saco las señales de 50 Hz, tanto las que se me están acoplando como las propias de la señal. Entonces, bueno, ahí hay que ver si me conviene o no sacarlas, porque también estoy perdiendo información que, por ejemplo, tenga en ese rango de frecuencias. Mar, te preguntan, perdón, antes de que cambies de tema, te preguntan si las vibraciones del piso también pueden agregar ruido. A ver, de forma eléctrica, no estoy seguro, en principio no. Sí, en el caso, por ejemplo, bueno, Jocelyn que hace registros intracelulares, ahí sí. O sea, más que nada me afectan porque me van a mover el electrodo y demás, entonces utilizan mesas antivibratorias para colocar todo el setup que les mostré el de hace rato. De forma eléctrica, directamente no, pero la verdad que desconozco, creería que no, pero por ejemplo, hoy sí me di que no estaba al tanto, creo que lo mencionó Victoria, el habla, por ejemplo, cuando uno está hablando, que también se genera ruido en la señal, que si bien lo tenía entendido como cuando uno habla, hay una actividad de los músculos en un registro de electromiograma que se va a acoplar a la señal que yo quiero registrar en el caso del electroencefalograma, pero bueno, aparentemente también hay asociada otra señal un poco más lenta que también se me va a acoplar a mi registro y la voy a ver como ruido y va a hacer que fluctúe en el tiempo. Y te leo otra pregunta, que aprovecho Sí, que ábranse el micrófono y díganlas ustedes, así no estoy hablando yo todo el tiempo, que dice, y para ahí también te aviso que a las 12 viene, en 10 minutos teníamos una pausa. sí. Y la pregunta es, asumo que los enlaces a tierra son compartidos por el tema del flujo de la corriente hacia los lugares con menor resistencia. No es una pregunta, sí. Eh, no termino de entenderla, a ver si... ¿Quién? Eric ¿Eric? Leitz. Sí. Son compartidos por el tema del flujo de corrientes en lugares de menor resistencia. Bueno, sí, es lo que les decía. La idea es que la Tierra, esta Tierra, que es un cable, y sea literalmente un cable, y sea un cable, lo mejor es que sea un cable lo más grueso posible, dentro de lo que sea factible, ¿no? No vamos a poner un cable súper grueso, un cable de electricidad metido en una rata, pero la idea es que estos cables son gruesos para que tengan la menor resistencia posible y que no estén intermediados con otras cosas, o sea, que vayan a lo que le decía, una especie de, generalmente se suele usar una barra metálica, que se llama una barra de equipotencial, en donde es una barra por ahí de cobre, en donde ahí van soldados o atornillados fuertemente todos los cables de tierra, o generalmente lo que se suele hacer es por ahí, en el caso de un setup, que tengo un rack, que es como una especie de armario metálico. Ese armario metálico se lo conecta también a un cable, se lo conecta a tierra, entonces ya está puesto todo a tierra y con la idea de que tenga todos los equipos, tanto el amplificador, la persona en este caso, la computadora, todos conectados a una misma tierra y que no haya resistencia entre esas tierras, entre una y otra, para que no se produzcan estos bucles de tierra, en donde, si lo ven como veíamos ayer por ley de Ohm, si tengo una resistencia acá y como les decía, me va a estar circulando una corriente desde un lugar donde tengo carga, o sea, tengo una diferencia potencial acá, chiquita, mínima, pero me va a generar una corriente por acá y tengo una resistencia, me va a generar una tensión acá, una caída de tensión. Bueno, esto me produce un bucle de tierra, o sea, voy a tener una tensión ahí que se me va a estar metiendo por los conductores en la señal. Entonces, eso es lo importante de que la Tierra tenga la menor resistencia posible. No sé si eso contesta la pregunta. Marcos, pero en un edificio, ¿las Sí. tierras no se terminan compartiendo en algún punto o no? ¿En una Bueno, misma varilla? sí, y eso por ahí termina siendo un problema. Por ahí, lamentablemente, nosotros no podemos controlar en dónde estamos, en dónde registramos y Claro. demás, y tenemos que confiar en la tierra que hay. Por ahí muchas veces pasa
de que, y me pasó puntualmente en un tipo de experimento en donde estaba conectado a tierra, estaba registrando, pero lo que estaba, en realidad estaba registrando extracelular, y pasaba de que el animal se estaba estimulando, se estaba habiendo una estimulación eléctrica en el animal. Se veía que se movía un músculo. ¿Y qué pasaba? Que la tierra no era una tierra en sí, o sea, tenía como lo que se llama una tierra flotante, o sea, estaba flotando, no estaba literalmente conectado a tierra, entonces tenía una tensión acá, una tensión que se me estaba acoplando, y esa tensión estaba volviendo por los electrodos de registro y estaba haciendo una estimulación. Entonces, lo que puedo hacer ahí en ese caso es, una forma es por ahí conectarla a la cañería de agua, porque Ah, últimamente sí, las instalaciones eléctricas ahora ya los caños son plásticos y demás, pero antiguamente eran metálicas. Y ese metal también, toda esa cañería estaba conectada a tierra. Entonces yo por ahí voy a conectarlo ahí. Pero hay veces que no tengo eso, claro. entonces lo que puedo hacer es conectar, agarrar un cable, sacarle bastante conductor, eh, un caño, lijarlo por ahí, asegurarme de que esté toda la superficie del caño, del metal esté expuesta, agarrar fuerte el cable ahí y bueno, ya tengo una tierra que por ahí puede ser más fiable que la tierra que estaba teniendo. Perfecto. Y otra pregunta era sobre los ruidos de la corriente, ¿no? Que vos mencionabas lo de los 50 Hz. Sí. Sabemos que por la cuestión de seguridad tiene que ser así alterna, pero si fuera continua, igualmente podrías tener ruidos por la corriente, ¿no? O sea, si la corriente de alimentación fuera continua, No, no, ¿no? no, Ah, ¿por qué? Porque esto me va a dar una corriente inductiva. Y la corriente inductiva, para que se produzca una inducción, yo necesito que mi señal varíe en el tiempo. Para que se produzca, a ver, para que se produzca un campo magnético asociado a una corriente, esta tiene que variar en el tiempo para que me produzca el campo magnético. Entonces, si es una continua, no se produce este campo magnético, entonces no va a haber un acoplamiento y no voy a tener este ruido. Por eso es que justamente por ahí ok. los... no, en realidad no. Pero por ahí muchas veces cuando utilizamos, por ahí quizás se está refiriendo a utilizar la computadora con la batería. Eso tiene que ver más que nada para que no esté conectada a la fuente o el cargador y le esté metiendo ruido eléctrico por la línea. No sé si se... Claro. No, no, sí, o sea, lo pensaba en general, por si tenía que ver necesariamente con cómo era la corriente. Pero bueno, ya la respondiste. Está perfecto. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más sobre Yo, ruido. Marcos, quería preguntarte Sí, sobre las interferencias inalámbricas, digamos, de celulares, por ejemplo, o incluso estos dispositivos como el marcapasos, ¿cómo esto puede afectar a la señal? bueno, también. Tanto todas las ondas de radiofrecuencias son una onda, tienen asociada también una mínima corriente más y producen también una inducción. En el caso de los celulares, no nos afectan directamente, no los vemos, pero van a inducir ruido también en nuestros equipos y en nuestras señales. Por eso, al utilizar la jaula de Faraday, o teniendo en cuenta esto de los conductores de trenzarlos, voy a evitar que estos campos, estas ondas electromagnéticas de radiofrecuencia me afecten. Incluso estas mismas ondas de radio, por ejemplo, si estamos cerca de una estación de radio, bueno, acá en Buenos Aires es medio complicado, pero las antenas producen con bastante potencia, y si estamos muy cerca de una antena de radiofrecuencia, de una M, de una FM por ahí, esta señal, de cierta forma, también se me va a acoplar a mi registro, y muchas veces, no sé si alguno tuvo la oportunidad eh, hay algunos amplificadores que te permiten escuchar la señal que estamos registrando. Y muchas veces, cuando uno escucha la señal por ahí, de fondo se escucha la radio, se escucha música, o sea, está viendo las neuronas y a su vez se escucha la radio porque la onda esta de radiofrecuencia se me está metiendo en mi registro.
¿Esto cómo lo saco? Bueno, un poco con las jaulas de Faraday y después con filtrado, que eso ya va en el procesamiento propio de la señal, en el preprocesamiento de la señal. Y en el caso de los Ahí sí celulares, puedo agregar, el sí, enroscar los cables también ayuda mucho con eso. exactamente. El enroscarlos o que estén mallados. Por ahí otros lo que hacen es También. ponerle como un papel aluminio alrededor del cable y ese papel aluminio conectarlo a tierra. Entonces, de esa forma lo termino como que aislando este tipo de En acoplamiento. realidad es la música de las neuronas, pero no, nadie Eh, se atrevió a quisiera. publicarlo. Me pasó de que yo quería, eh, mi director de la vieja escuela, antiguamente diferenciaban las neuronas escuchándolas, porque el potencial de acción es levemente diferente, entonces producen un ruido u otro. Y dije, bueno, a ver, escucho qué pasa. Y yo escuchaba música. Se escuchaban las neuronas, sí, pero de fondo también se escuchaba música muy, muy despacito, claramente. No es que tenía música a tope, pero se escuchaba de fondo muy despacito la radio. Volviendo al electrodo, al esquema este simplificado del electrodo de referencia. Mido mi señal, la tengo a partir del electrodo. Yo decía que tengo esta BIN, pero tengo esta tensión que va a variar en el tiempo. ¿Con respecto a qué? Yo les dije que la diferencia de potencial es justamente una diferencia de potencial. Es la diferencia entre un potencial que yo denomino arbitrariamente, puede ser 0 voltios, y otro lugar en donde tengo cargas eléctricas. Entonces, medir la diferencia de estas cargas que hay entre un punto y otro me va a dar esta diferencia de potencial. Entonces, cuando yo registro la actividad de la neurona, sí, voy a tener cargas que la voy a ver como un potencial, pero tengo que verla con respecto a algo. Ese algo es lo que se denomina mi electrodo de referencia. Idealmente, la idea es que mi electrodo de referencia tenga una actividad que sea nula, o sea, un potencial nulo. Idealmente por ahí que sea cero, pero muchas veces no es el caso. No puedo tener un potencial cero siempre. Entonces lo que trato de hacer es que el potencial que tengo sobre este electrodo sea lo más plano posible con respecto a la señal que yo quiero registrar. En el caso, por ejemplo, de los animales, cuando registro extracelular, este electrodo de referencia, que suelo utilizar por ahí un tornillo, tiene que estar colocado en el cerebelo, por ejemplo, donde sé que la actividad que tengo ahí es prácticamente, es prácticamente nula con respecto a la señal de las neuronas que voy a registrar. En el caso de electroencefalografía, por ejemplo, lo que hago es conectar mi electrodo de referencia a los lóbulos de las orejas. Entonces, lo que voy a estar metiendo después acá en el amplificador va a ser la señal que yo voy a medir con respecto a algo, a la tensión de referencia. Pero, bueno, como ya vimos, el ruido va a estar presente en todos lados. Entonces va a estar presente tanto en el cable, que me va a transmitir la señal desde mi electrodo, pero también va a estar presente en el cable desde donde estoy sacando la referencia. Bueno, vamos a ver ahora cómo sacar eso. Entonces, para que quede claro acá, cuál es la importancia del electrodo de referencia. Por un lado, para poder captar también el ruido, vamos a ver por qué es necesario que mi electrodo de referencia también me capte el ruido para después poder sacármelo de encima. Y para tener un punto de referencia con el cual medir el potencial que yo quiero medir. Bueno, hasta ahí llegamos ahora. Pausa. Bueno, estamos viendo pantalla. Tomaron todo su descanso y demás. Esta parte quizás es un poco áspera, pero es la parte, bueno, fundamental, que es la parte de amplificadores. Espero que dé lugar también a dar lugar para todas las consultas que necesiten. Bien, ¿qué es un amplificador operacional? Es un dispositivo electrónico
que lo que hace, justamente como su nombre dice, es amplificar una diferencia de potencial entre las entradas. Está compuesto por dos terminales en donde yo lo alimento, que se denominan VCC más y menos. Esto, en el caso que sea simétrico, significa que yo lo alimento con más y menos 5 voltios, por ejemplo, o en el caso que sea simétrico, de 0 a 5 voltios. Dos entradas, que es donde voy a meter mi señal que quiero amplificar, que se denominan entrada inversora y entrada no inversora, y un terminal donde tengo la salida de la señal amplificada. Entonces, la salida va a ser igual a la diferencia entre las tensiones de las entradas, que lo voy a denominar VD, por una amplificación del orden de los 100.000, muy grande, es muy grande esta amplificación. ¿Cómo los podemos ver? Generalmente como un chip. Estos son dos ejemplos de dos amplificadores operacionales, en donde estos, bueno, cada uno tiene 8 patitas, y tenemos acá cómo se identifica cada una de estas patitas. Esto en la hoja de datos del amplificador, pero se enumeran a partir de una muesca que tienen o una línea, en donde la primera patita es el número 1, y la que sigue es el 2, y así, y van en sentido antihorario, numerándose. Esto lo recalco porque vamos a ver después en la práctica, para que lo vean acá, cómo identifican las patitas del amplificador. ¿Cuáles son las características ideales que tiene este amplificador? Bueno, que tiene una impedancia de entrada infinita. ¿Qué significa que tenga una impedancia de entrada infinita? De que no va a consumir corriente. O sea, yo voy a meter la señal acá. Acá puede estar viniendo, como les mostré antes, ¿se acuerdan el ejemplo del electrodo acá del cable? Bueno, mi señal viene por acá. Y yo no quiero afectar esta señal. Quiero que esta señal se mantenga intacta. Entonces yo no tengo que consumir corriente, porque si consumo corriente acá, significa que si acá tengo una impedancia, una resistencia chiquita, va a circular corriente por esta resistencia y va a tener una caída de tensión. Y eso va a significar de que voy a estar afectando esta tensión, que es la que yo quiero, la que quiero medir sin perturbarla. Además, mi material biológico, mis neuronas, no me pueden entregar una cantidad de corriente. Entonces, tengo que preservar eso. Entonces, por eso es muy útil el amplificador operacional, porque tiene una impedancia de entrada muy grande. Idealmente es infinita. Muy grande, estoy hablando de millones de ohmios, miles de millones de ohmios, gigaohmios. Tiene una impedancia de salida nula. O sea, acá toda la diferencia de potencial que amplifico acá la voy a tener a la salida, no tengo pérdidas. Y tiene una ganancia de lazo abierto, que significa lazo abierto es simplemente acá, estas dos entradas, sin más, les meto una señal y la amplifica. ¿Cuánto la amplifica? Infinito. 100.000, 200.000, 100.000 veces. Bien. ¿Qué ventajas tengo esto de que tenga una ganancia infinita? Bueno, eso lo voy a ver después. Pero antes, para que se hagan un ejemplo, ¿qué pasa si yo meto una señal acá, supongamos, no sé, microvoltios? Microvoltios. Por la ganancia esta infinita que tengo, lo que va a pasar es que mi amplificador va a saturar. ¿Qué significa que sature? Que la salida se va a hacer igual, va a tomar un valor igual que el de la fuente de alimentación con la que le estoy alimentando al circuito. Entonces, voy a ir hasta un extremo o hasta el otro extremo. Si es una tensión negativa, es menos 1 microvoltios, me voy a ir hacia el valor de alimentación del riel negativo o los 0 voltios. Entonces, está bien, puedo amplificar un montón, pero si satura ante la mínima diferencia potencial acá, como que mucho no me está sirviendo. Tengo que hacer algo para limitar un poco esta ganancia. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, retroalimentarlo de forma negativa. Acá van a haber muchas fórmulas, no se asusten, esto es para que quede conceptualmente y tengan la idea de cómo funciona esta retroalimentación negativa. Tengo mi amplificador,
en el recuadro que tengo acá, que tiene una ganancia de diferencial que dije que es muy, muy grande. A la salida voy a tener una tensión B sub S que va a ser igual a la tensión B sub D, que es la tensión esta diferencial que le estaba mandando yo acá, la diferencia entre estas dos entradas, ¿sí? Por esta ganancia infinita. Esa tensión B sub S, esa salida, la voy a retroalimentar, la voy a meter de vuelta al amplificador, se la voy a restar. ¿Pero cuánto? Una porción que le voy a llamar beta, que va a variar entre 0 y 1. Es decir, con 1 voy a retroalimentar todo lo que tengo acá, lo voy a meter de vuelta restado a la entrada, y 0, bueno, no estoy metiendo nada, que es como si sería en lazo abierto como vimos recién. Entonces, voy a meter acá, esto es un sumador, voy a restar acá esta tensión de salida B sub S por este beta, y le voy a sumar la tensión de entrada que yo tenía, que va a ser estas BI y BNI. ¿Sí? Entonces tengo que la tensión B sub S, la tensión de la salida, va a ser la señal, la diferencial de esta entrada, por la ganancia, y la tensión diferencial acá, la que le estoy metiendo, va a ser igual a la entrada, las dos entradas que voy a tener de mis dos electrodos, menos lo que tenía en la entrada, menos lo que estoy retroalimentando, menos la salida de esa por este beta. Eso, tengo un sistema de ecuaciones ahí. ¿Qué hago? Bueno, reemplazo este sistema de ecuaciones. Acá en B sub S, reemplazo B sub D. Saco factor común. Entonces me queda que la tensión de salida va a ser igual a la ganancia esta diferencial por la tensión esta de entrada que le estaba metiendo de cada una de las entradas, menos la ganancia diferencial por este beta por la tensión de salida. Luego, ¿qué hago? Hago un pequeño pasaje de términos para incluir en un mismo lado de la ecuación todo lo que es B sub S y después todo lo que es B sub E en otro lado. Porque lo que quiero buscar es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Esta relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada me va a dar lo que es la ganancia de todo este amplificador que ahora lo voy a retroalimentar. Entonces, efectivamente acá saco factor común B sub S, luego hago un pasaje de términos, en donde me queda que la tensión de salida sobre la tensión de entrada va a ser igual a la ganancia diferencial sobre esto que tengo acá. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa acá? La diferencia diferencial, la amplificación diferencial, la ganancia diferencial, perdón, dijimos que era muy, muy grande, del orden de 100.000, 200.000, por un beta que supongamos que es 1, que lo retroalimento completamente. Comparado con este 1 que tengo acá, es despreciable, este 1 lo puedo despreciar, este AD es mucho, mucho más grande que 1, entonces lo puedo despreciar. Y puedo reescribir mi ecuación de esta forma, en donde acá AD, la ganancia diferencial, la puedo simplificar y me va a quedar que esta relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, que es la ganancia en medio amplificador, va a depender solamente de la retroalimentación, o sea, de este beta. ¿Y este beta qué significa? Esto es, la retroalimentación es cuánto de mi señal de la salida le voy a meter de vuelta al amplificador. ¿Sí? Entonces, variando esta cantidad de señal de la salida que yo tenía, que se la estoy metiendo de vuelta al amplificador, voy a poder modificar la ganancia que yo tengo efectivamente de la señal que le estoy metiendo a la entrada. No sé si esto se entiende acá. Este es el beneficio de tener una impedancia, una ganancia del amplificador, una ganancia esta diferencial tan grande, de que puedo retroalimentarlo y puedo independizarme de esta ganancia tan grande que tenía y puedo variarla simplemente variando acá este beta que lo vamos a ver ahora, que lo voy a hacer a partir de una relación entre resistencias. Que
¿Quedó claro esto? Sé que quizás es mucho espiole de fórmulas o algo, pero estoy viendo ahí que algunos tienen una cara de perdidos. Marcos, entonces, disculpen. Sí. Entonces la retroalimentación servirá para modificar esa amplitud y la ganancia directa. Exactamente, sí, me permite poder estabilizarlo al amplificador, se dice, porque como como la ganancia era tan grande, cuando yo le metía una mínima señal, lo más chico que sea, por la ganancia que tenía me llevaba a la saturación. Entonces, como que mucho no me servía, porque básicamente voy a tener en cero o saturado. Entonces, para estabilizarlo, ¿qué hago? Lo retroalimento, con retroalimentación está negativa, y de esta forma puedo yo controlar la ganancia que va a tomar el amplificador. Bueno, ¿qué pasa si este beta que dije acá toma el valor de 1? O sea, toda la señal que tenía de salida se la vuelvo a meter. ¿Qué es este caso? Toda la señal de salida la estoy retroalimentando por la pata esta inversora, o sea, se la estoy restando de vuelta al amplificador. Lo que tengo es que la señal de salida, acá ya no voy a entrar en las fórmulas y demás, esto, créanme, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Esto por eso esto se llama buffer o seguidor de tensión, justamente porque la salida sigue a la entrada. ¿Pero con qué beneficio? Con el beneficio de que esta impedancia acá, esta entrada acá va a tener una impedancia muy, muy grande. O sea, no voy a consumir corriente de acá. Entonces, voy a poder medir esta señal sin modificarla y tenerla en la salida. Sin ningún tipo de ganancia, pero sí protegiéndola. Por eso que se denomina también como buffer. Entonces, no se consume corriente de la fuente que me está generando la señal. Cualquier cosa, cualquier consulta de esta parte, me la dicen si se entendió. Seguimos con otro tipo de configuración del amplificador, que es como no inversor. ¿Qué pasa ahora si yo agarro y hago un divisor resistivo? Dijimos que un divisor resistivo lo que me hace es tomarme una fracción de la tensión que yo le estoy metiendo, o sea, una fracción de esta tensión de salida, la saco de este punto medio y la retroalimento acá por el terminal inversor del amplificador. Voy a tener ahora que mi ganancia va a ser esta. Entonces, como le dije antes, voy a poder modificar, variando los valores de estas resistencias, voy a poder modificar esta ganancia del amplificador para esta señal B sub E, en donde entonces la salida va a ser igual a la entrada por la relación de estas resistencias, y la ganancia va a ser de esta forma, en donde la ganancia va a ser siempre como mínimo igual a 1 o más grande. Y la otra cosa es que mi tensión de salida va a ser del mismo signo, o sea, va a estar en fase con la tensión de entrada. O sea, si esta aumenta, esta también va a aumentar, solo que amplificada, más grande. El único inconveniente, si podemos llamarle así acá, es que solamente tengo lugar para poner una sola señal. O sea, la tensión que me está entrando. Y yo, como vimos antes, yo quería tener también una tensión de referencia, mi electrodo de referencia. Voy a ver después, en la última diapositiva, voy a mostrar cómo meter eso y por qué es importante. Pero para que vean esto, la única desventaja de este no inversor es que no tengo lugar donde meter la otra señal, porque este patita me está yendo a tierra para el divisor resistivo. Entonces, tengo esta otra configuración que se denomina amplificador operacional inversor. Configuración inversora. Es lo mismo. Voy a meter de vuelta parte de la salida hacia la entrada, pero ahora a la entrada se la voy a meter también por la parte inversora. Acá, esto no voy a entrar en las fórmulas, pero la relación entre la entrada y la salida la podemos sacar fácilmente utilizando la Ideon
y un concepto más que tiene metido acá el amplificador. Cuando dijimos que el amplificador operacional acá tiene una impedancia muy, muy, muy grande, entonces no hay corriente acá, no circula corriente. Sin embargo, bueno, tengo un potencial acá. En este caso, la pata no inversora está a 0 voltios, ¿sí? Y si no circula corriente por acá, significa que este potencial que tengo acá, también lo voy a tener acá, en esta patita de acá. Entonces, esta B sub D que yo le llamaba, va a estar al mismo potencial. O sea que este punto que está acá, va a estar también a este potencial de acá. O sea, voy a tener tierra acá. ¿Sí? Eso se denomina tierra virtual. Porque en realidad, en el circuito real, esta diferencia de tensión acá es muy chiquita, no es 0, es muy, muy, muy chiquita, del orden de los microvoltios, que a fines prácticos, comparado con la tensión esta de salida, es prácticamente 0. Por eso digo que idealmente es 0. ¿Y qué me permite eso? Bueno, si yo hago acá el ideón, digo, bueno, la tensión de salida, voy a tener una corriente. La corriente que va a venir, en realidad la corriente va a venir por este sentido, va a venir por acá. Si yo miro desde acá, voy a estar mirando en sentido contrario a la circulación de la corriente, entonces voy a tener que tengo una caída de tensión acá, dada por la corriente que está viniendo por acá, porque por acá no circula corriente, entonces la corriente que pasa por estas dos resistencias es la misma. ¿Sí? Sigo por acá, y acá tengo tierra. Por esta tierra virtual que le llamé, tengo tierra. Entonces, la salida acá va a ser igual a menos, por el sentido como está la corriente, la caída de tensión en esta resistencia 2. O sea, menos esta corriente por la resistencia 2. Y la entrada va a pasar lo mismo. Tengo la corriente, que va a ser la misma, que va a ser igual a la caída de tensión que tengo acá, porque acá tengo la tierra virtual y tengo 0. Entonces, si hago el cociente entre esas dos cosas, entre la salida y la entrada, y saco la corriente como es la misma, la puedo simplificar, me va a quedar que la relación de la entrada y la salida, que me va a dar la ganancia, va a ser esta, menos R2 sobre R1. ¿Qué significa que sea negativo? Que la salida va a ser invertida con respecto a la entrada. Es decir, cuando mi señal esté creciendo acá, acá va a estar decreciendo, amplificada por esta relación entre estas resistencias, pero al fin pero amplificada. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si se fijan acá, la señal está entrando por aquí, pero aquí tengo R1. Esta R1 es la que va a estar viendo mi circuito, la impedancia que va a estar viendo mi circuito. Entonces, ya no voy a tener una impedancia tan grande. Voy a estar consumiendo, acá voy a estar consumiendo una corriente. Chiquita, pero al fin va a ser una corriente. Entonces, eso es una desventaja para esta configuración de amplificador. Pero como ventaja tengo de que esta pata, la no inversora, la tengo libre ahora. O sea, acá la tengo conectada a tierra, pero le puedo meter otra señal acá. Entonces eso me lleva a la configuración diferencial, en donde tengo lo mismo que antes, retroalimento del amplificador de la salida a partir del divisor resistivo por la entrada inversora. Y ahora puedo meter también una señal con este conjunto de resistencias, formando un divisor resistivo por la entrada no inversora. Entonces, la salida ahora va a ser la diferencia entre estas dos, entre estas dos tensiones, por la relación de estas resistencias. Si estas resistencias están pareadas, o sea, R1 son igual y R2 son iguales, la ganancia va a ser esta, la relación entre R2 y R1. Entonces, simplemente variando estas resistencias, voy a poder variar la ganancia y voy a poder amplificar la diferencia entre estas dos tensiones. Tengo entonces que puedo meter mi tensión como ventaja, puedo meter mi tensión de referencia acá, mi electrodo de referencia, la tensión que me está generando, la puedo meter por aquí,
se lo puedo restar a la tensión esta de entrada. Vamos a ver por qué la quiero restar después, en la siguiente diapositiva. Y la estoy amplificando por una ganancia que está dada por la relación de estas resistencias. Ahora bien, ¿qué es lo que me está pasando? Es que la impedancia de entrada, como voy a ver, no van a ser infinitas. La impedancia está acá. Acá tengo R1 y acá tengo esta R1 y R2. Bueno, eso es la desventaja de este amplificador diferencial y que las voy a subsanar, y si se les ocurre acá cómo, quizás tenemos un poquito de tiempo, pueden tener ideas a ver qué harían acá eventualmente para que acá no haya un consumo de corriente. Y eso es lo que me va a dar lugar después a lo que le voy a llamar el amplificador de instrumentación. Y la otra desventaja que tengo acá es que estas resistencias, estas son literalmente 1, 2, 3 y 4 resistencias, donde esta y esta tienen el mismo valor y esta tienen el mismo valor. Idealmente. Pero como preguntaban ayer, ¿qué pasa con esta resistencia? Tiene una tolerancia. Entonces, esta resistencia, por más que sea, por ejemplo, de 1K, va a medir 1,1K y esta va a medir 1,05K. No van a ser iguales. Entonces, esta discrepancia entre las resistencias va a hacer que esta ganancia no sea tal cual y la tensión que me está entrando acá difiera de la que yo quería. Y el otro inconveniente que voy a tener es que para variar la ganancia voy a tener que variar al mismo tiempo dos conjuntos de resistencias. O sea, si quiero variar, por ejemplo, hacer que la ganancia aumente, entonces tengo que disminuir R1, entonces tengo que variar al mismo tiempo esta R1 de acá y esta otra R1 de acá. Bueno, no sé si se entendió, quizás fui un poco rápido. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Y le dije que esto va a ser dinámico. Bueno, ahora quiero saber cómo harían acá, qué se les ocurre acá, qué pueden hacer para evitar consumir corriente, para aumentar la impedancia que está viendo acá mi señal. Yo no entendí algo antes Sí, cuando empezamos, o sea, la diapositiva esa que mostraste, retroalimentación negativa, hasta ahí entendí, pero después me empecé a confundir con los circuitos y qué estaba pasando. Por ejemplo, no sé, en el inversor, sí, eh, acá. que el voltaje de entrada, en principio, o sea, lo que yo entendí es que la entrada al amplificador tiene alta impedancia, ¿no? Muy alta Sí, impedancia. sí, Entonces, la corriente va por las resistencias y no entra al amplificador o algo no estoy entendiendo bien. sí, tal cual. No entra el ¿Y, amplificador. La y corriente cómo lo va, amplifica? Sí. ¿En qué lo punto amplifica. no? A ver, yo acá dije que tengo una impedancia muy, 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 muy grande, ¿sí? Sí. El orden de los varios de gigaohmios. Entonces, realmente lo que está pasando es que tengo una mínima corriente, pero mínima me refiero nanoamperes. Comparada con la resistencia comparada con la corriente que va a pasar acá, esta corriente que está acá es despreciable. Por ley de Ohm, esta corriente, por esta resistencia tan grande, me va a generar una tensión. Esta tensión es la que mi amplificador la va a aumentar, la va a amplificar. O sea, esa pequeña corriente, esa... Sí, que a los fines prácticos es despreciable para hacer los cálculos acá de ganancia y demás. Esta corriente la puedo tomar como despreciable. Puedo tomar como que prácticamente el amplificador está viendo la misma tensión que tengo acá sin modificarla. ¿Qué tenés? Ah, Que tengo acá, ok. B sub E. Y después eso que se filtra, lo amplifica y lo inyecta a la salida, ¿sería? ¿O no? Sí, la tensión que está entrando acá, ¿sí? La va a amplificar.
voy a amplificar y la voy a retroalimentar. Esto lo hace, bueno, inmediatamente el circuito. Como les dije, la retroalimentación negativa lo que hace es hacer que mi oscilador se llama que no oscile, que llegue a un régimen de comportamiento lineal de forma inmediata, de forma más estable, que trabaje de forma estable. Entonces, cuando trabaja de forma estable, lo que hace es que con este lazo de retroalimentación, hacer que la tensión entre estas dos entradas sea mínima, sea cero, de forma que no circule corriente y de forma de que esta señal que la tengo acá la termine mandando a la salida amplificada por la red esta de retroalimentación. Quizás viéndolo acá con el desarrollo de las fórmulas, como le mostré en el primero, quizás queda un poco más claro que viéndolo así directamente ya de lleno. La idea no es que se queden quizás tanto con esto, sino que sepan la diferencia en que acá puedo meter esta señal y la voy a amplificar, y el diferencial que puedo meter las dos señales, ¿sí? Y voy a ver qué diferencia tiene entre uno y otro. Y cuando mostraste en el que no hay, o sea, en el buffer, seguidor de tensión, eso, Sí, que decías que no hay amplificación, ¿no? sí. ¿Y qué era lo que ganabas? ¿Cuál era la idea de eso? La idea es que yo agarro, como tengo una impedancia muy grande acá, no estoy consumiendo corriente. Entonces, si no consumo corriente acá, no estoy sacándole corriente por decirle, supongamos que mi célula no me genera corriente, genera una diferencia de potencial dada por este intercambio de iones, pero es muy, muy chiquita la corriente que tiene ahí involucrado. Entonces yo no le puedo estar extrayendo corriente de ahí. Sí, claro, sí. Entonces, justamente, el beneficio de tener esta impedancia tan grande es que yo no voy a ver no le voy a estar drenando corriente al tejido, a la fuente que estoy midiendo, y voy a simplemente, en este caso, bueno, repetir la entrada, aislar, digamos. Voy a poder aislar entre esta parte y el circuito. Por eso es que se denomina como buffer. ¿Se entiende ahí? ¿Y qué pasa si vos no lo ponías el amplificador directamente? ¿Hubieses perdido por algún lado corriente? Supongamos que no pongo el amplificador acá y pongo directamente un cable, ¿sí? Sí. La tensión esta va a pasar por acá. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo, acá tengo, por ejemplo, mi conversor AD, ¿sí? Directamente voy a hacer de cuenta de que mi conversor D tiene un rango de, no sé, supongamos 70 milivoltios, que es el valor intracelular del potencial de acción. Pero este conversor AD tiene una impedancia de entrada, o sea, una resistencia que no es infinita, tiene un valor. Dijimos que por ejemplo, en el Arduino estaba en el orden de los, si mal no recuerdo, 100K o 1 giga, o sea, no es tan grande. Entonces me va a consumir corriente. Si me consume corriente de acá, que no puedo entregarla, voy a tener una pérdida. O sea, esta tensión se va a modificar acá. Es lo que pasa, por ejemplo, ¿viste? Cuando hay un motor, se prende la heladera, por ejemplo, o el lavarropa, que se ve, ahora quizás con los dedos no tanto, pero con los focos como que baja un poquito la tensión, como que ves un pequeño parpadeo. Eso es porque estoy metiendo una resistencia muy chiquita en el circuito que me está consumiendo corriente de ahí, y eso está haciendo que la tensión caiga. Entonces, por eso es que yo quiero aislar esta parte del circuito, que es la que quiero medir, esta tensión que quiero aislar, la quiero tener sin ningún tipo de perturbación a partir del sistema de medición. Entonces, por eso es que el amplificador me ayuda en esto al tener una impedancia muy, muy grande. Pero de todas maneras, si vos me decías recién lo del conversor, pero el Sí, conversor en este circuito vendría después del amplificador, ¿no? O sea que ese problema exactamente. lo tendrías igual.
al No, problema de pérdida de no, tensión, ¿o porque no? no, porque acá el amplificador, como les dije, no tiene pérdida y me puede suministrar toda la corriente que necesite. Ah, ok. Este amplificador acá está alimentado, entonces, con una fuente de alimentación externa, ¿sí? Entonces, esa fuente de alimentación le va a dar al amplificador la corriente que necesita para generarme toda la corriente que me pida el circuito que sigue acá. Ah, porque Entonces, vos lo estás alimentando por otro lado, además del voltaje de exactamente, entrada. tal cual, tal Mm. cual. Exactamente, si vamos a la primera, acá, este amplificador está alimentado. No está, tiene que sacar la corriente, la tiene que sacar de algún lado. ¿Sí? La saca de la fuente de alimentación, de donde yo lo alimento. Ah, ahí Entonces, entendí. entonces lo que hace es, internamente esto es como que tengo un generador acá de corriente que le manda toda la corriente que me pida acá el circuito que sigue, sin drenarla de esta parte del circuito. Claro. O sea, eso responde a otra pregunta que tenía porque me confundía bastante esto de la alta impedancia, que me llevaba a pensar, entonces, ¿por dónde circula la corriente? Si, ¿qué sería un capacitor entonces si no circula? Claro, pero tiene por otros lados está enchufada una fuente que de alguna manera está suministrando esa corriente por algún lado. Exactamente, tal cual. Tiene que venir de algún lado. Bien. Marcos, habían levantado la mano, creo que Sebastián había levantado la mano, no sé si ya le respondieron la pregunta o... No, era respecto a lo que habías preguntado en la última figura que mostraste, de qué se podría agregar en la parte para no perder corriente, que podría ser una retroalimentación positiva que compense la pérdida de corriente en esa resistencia R1 y R2. Una retroalimentación positiva, o sea, mandar por acá. O sea, Hacia el otro lado, eso hacia acá. claro. Ok, pero de cierta forma, lo Ujú. mismo, esta tensión acá que estoy viendo, o sea, si esto fuese mi neurona acá, supongamos que está mi neurona acá, en B sub E, ¿sí? Acá Sí, sí. esta resistencia va a estar consumiendo corriente, se le va a estar drenando un poco de corriente. Porque la Ah, claro, corriente, si claro, sí, bien sí. no entra, si bien la corriente no va a entrar acá, no va a Ajá. entrar al amplificador, por lo que le expliqué recién, la corriente sí va a circular por el resto del circuito, va a circular por R1, por R2, acá R2. hasta la salida. ¿Sí? Acá en Ajá. la salida va a tener otra impedancia acá que me va a consumir corriente, entonces va a circular por acá. Entonces, esa corriente, bueno, va a venir de acá, del tejido que yo esté haciendo. Claro. Lo que puedo Mm. hacer justamente es esto que estaba mostrando. Puedo ponerle acá un buffer. Si yo le pongo un buffer acá, la configuración está que esto, entonces voy a poder meter la señal de mi neurona acá, la voy a sacar acá, este amplificador acá me va a mandar toda la corriente que necesite y no me va a afectar esta. Esto lo vamos a ver, mañana se los voy a mostrar cómo va a quedar, pero de esa forma, esta tensión no va a estar afectada y la voy a poder meter en este amplificador diferencial, tanto acá como en B sub E como B, la tensión de referencia. Quedó, Ah, no sé si lo ven ahí. ¿Sería O como sea, un preamplificador? eso, Mm. como, Eh, en realidad, no un preamplificador, sino simplemente un aislador se llama ahí. O sea, como en realidad después cuando meta este amplificador acá y tengo que hacer otra pequeña modificación ahí, que es lo que me va a dar el amplificador de instrumentación, todo el conjunto, porque voy a meter acá un amplificador que me va a aislar esta señal, acá otro amplificador que me va a aislar esta señal, todo el conjunto de los tres amplificadores con la resistencia es lo que se denomina después el amplificador de instrumentación, que es a donde yo voy a meter efectivamente mi señal biológica a amplificar, a registrar. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, voy a pasar a esta última. ¿Qué pasa con el ruido? Yo les dije que el ruido estaba en todos lados y que, bueno, se metía en el caso de acá. En este caso, vengo con mi señal acá, vengo con mi cable, que viene desde mi electrodo, vengo con mi electrodo, vengo con el cable hasta acá,
lo meto al amplificador a partir de esta resistencia R1. Entonces, en este cable, por los diferentes motivos, causas que les mencioné antes, se va a acoplar ruido. Tengo otro cable acá, que es el cable de tierra, que va a conectar mi amplificador a tierra. Bueno, también el ruido se va a meter ahí, pero, como les mostré, al estar conectado a tierra, este ruido, este nivel de ruido de acoplamiento acá, lo voy a descargar a tierra. Entonces va a ser 0 aquí. Entonces, en esta configuración, ¿qué va a pasar? Que la tensión de salida, como les mostré antes, va a ser igual a la tensión de entrada, ¿sí? Más el ruido, porque ahora voy a tener el ruido también metido ahí. Y esto lo voy a amplificar. Voy a amplificar tanto la señal como el ruido. Entonces, aquí es donde entra la importancia de tener el electrodo de referencia. Porque el electrodo de referencia acá, que yo voy a poner, también me va a captar el ruido, ¿sí? Tanto el electrodo de registro como este electrodo de referencia van a ser los dos susceptibles al mismo ruido. Entonces, si voy a la formulita que tenía del amplificador diferencial, originalmente, a ver, voy a tapar esto, tenía que me sé la diferencia entre la tensión de referencia y la tensión de entrada acá. Pero si a su vez en ambas tengo el ruido incorporado, ¿sí? El ruido es el mismo, se lo voy a restar y lo que me va a quedar a la salida va a ser simplemente la relación entre la tensión de referencia y la tensión de entrada, que es lo que efectivamente quiero ver. Por eso es la importancia de utilizar un amplificador diferencial para sacarme este ruido de encima, ayudar a mejorar el tema de la relación señal-ruido y cuál es la desventaja de utilizarlo de esta forma monopolar. Se llama. Esta forma monopolar se llama porque estoy utilizando un solo electrodo. Acá estoy utilizando 2 electrodos. Una pregunta, ese electrodo de referencia es, es la tierra que se le coloca al sujeto, ¿no? A la persona. No. Este electrodo de referencia va a ser con respecto a quién yo quiero medir esta señal B sub E. En este caso, puedo asimilar con que mi electrodo de referencia va a ser igual a este electrodo de tierra. Entonces, esta tensión B sub E, este potencial, lo voy a referir a, en este caso, el potencial de tierra, a la tierra. En este caso, B sub E va a estar referida a la tensión de referencia y la voy a amplificar y voy a tener B sub S. Y esta B sub S acá también tiene que estar referida a algo. ¿Con respecto a quién varía? Este va a tener un potencial de salida. El amplificador me va a dar un potencial de salida, que va a ser la diferencia de estas dos, amplificar y demás. ¿Pero con quién? Con respecto a tierra. Acá sí voy a tener tierra. Acá también voy a tener tierra. Esto y esto. A ver si puedo dibujar. Acá. Esta tensión B sub S, acá sí va a estar referida a tierra. Y acá también va a estar referida a tierra. No sé si eso responde. ¿Se explica? Pero ahí entre B sub S y tierra tiene que haber una resistencia, ¿no? Bueno, entre B sub S y tierra, justamente después es donde yo después voy a meter, por ejemplo, mi conversor analógico digital. Esta tensión va a ser una tensión alterna, una señal que va a variar en el tiempo, que si se acuerdan ayer, cuando metíamos la señal desde la bornera, que venía desde el jack, ¿sí? Teníamos un cablecito que iba a la entrada analógica del Arduino, del conversor. Bueno, es esta patita que está acá. Internamente, bueno, el conversor tiene una tierra, porque justamente tiene que referir esa tensión, tiene que medirla con respecto a algo, tiene que variar con respecto a algo para poder verla y digitalizarla. Pero sí, claramente acá tiene que haber esto, acá va a haber una resistencia, que es una impedancia
de entrada acá del circuito que le sigue, ¿no? Están todos como muy callados. Me da miedo que o no entendieron nada o les di con un muy de frente Estamos con todo. procesando. Sí, sí, sí. Estamos procesando toda la información. Sí, estamos procesando. Con lo que quiero que se queden acá es la diferencia. ¿Por qué utilizo, cuando registro, por qué utilizo un registro diferencial? Que lo que me va a permitir es sacarme este ruido de encima. ¿Y cuál es la diferencia con registrar acá con un solo electrodo en esta configuración que le llamo monopolar? Pero ahí me surge como otra duda, Sí. porque la idea de hacerlo con un amplificador diferencial es sacarte el ruido, pero al final Sí. igual vemos ruido. Bueno, Entonces, quiere decir que las dos cosas, el electrodo de referencia y el electrodo de registro, no tienen los mismos ruidos, y por eso veo un ruido a al ver, final. en general, cada uno de estos cables que vienen acá, ¿sí?, van a tener asociada una resistencia en el medio. Supongamos que un cable es más largo que el otro, o que el cable de uno es de un material, el cable de otro es de otro material, o que básicamente que la impedancia de un cable y el otro difieran mínimamente, no van a ser exactamente iguales, ¿sí? Esto es todo visto de forma teórica, pero en la práctica pasa de que estos no son exactamente iguales. Entonces, al no ser la resistencia de este cable y este exactamente iguales, ¿cómo va a afectar el ruido ahí en uno y otro? ¿Cómo se va a acoplar el ruido en uno y otro? Va a ser levemente diferente. Entonces, algo de ruido voy a tener, ¿sí? No voy a tener la cantidad de ruido que tenía acá, en donde tengo todo, pero acá voy a tener algo de ruido. Y además, en el medio, si bien acá ya la amplifiqué, pero bueno, acá la amplifiqué, la mejor, o sea, mi señal va a ser más grande con respecto al ruido, pero eventualmente puedo llegar a tener alguna pérdida. No es tanto, no va a ser tanta. Principalmente el ruido, el problema está aquí. Y además, No veo el aquí. No veo el aquí, puntito, se me perdón. perdió. Perdón, se lo Espera, vi. voy a cambiar el puntero. Ahí Aquí, sí, en esta parte. gracias. Habían levantado la mano. Creo que Jairo había levantado la mano antes. Gracias. Sí, Marcos. Sí, Creo que ahí se necesita dos potenciales, creo, pero en el encefalograma creo que hay muchos cables, pero no sé si se toman en referencia solamente dos potenciales, porque lo que sé es que en el ECG sí se toma en cuenta esos dos potenciales, pero no en el encefalograma. bueno, en el encefalograma lo que tengo es, eh, tengo muchos de estos amplificadores, o sea, uno por cada canal que tengo, y estas referencias, este punto, todos van a estar conectados a una sola referencia, ¿sí?, que va a estar conectada en el oído. Entonces, todos estos potenciales van a estar referidos a un electrodo de referencia, se van a restar con el mismo electrodo, pero cada uno se va a tener esto multiplicado por muchos acá. Entonces va a tener muchas salidas aquí. Aquí estoy registrando solamente acá estoy registrando, es como si estuviese registrando un solo electrodo, este B sub E. Como si pusiese un solo electrodo de electroencefalografía en una parte del cuero cabelludo, este electrodo en el lóbulo de la oreja. Entonces voy a medir la diferencia de tensión entre estos dos puntos. O sea, un solo canal, por decirlo así. O sea, de todos los cables que si se miden de los potenciales del cerebro, como que se juntarían todos en un solo electrodo o algo así, para que entre en un solo canal. No. A ver, cada canal va a ser independiente, ¿sí? Yo voy a tener cuando registro, por ejemplo, las chicas hoy hablaban que registraban con 128 canales. Significa que tienen 128 amplificadores de estos. Cada uno va a tener una entrada, va a ser un electrodo de entrada diferente, o sea, voy a tener una tensión de entrada 1, 2, 3, N, pero todos van a compartir la misma referencia. La referencia de todos va a ser la misma, cosa de que todos, cada electrodo de registro
se va a referir a al mismo potencial de referencia. Ya entendí. Entonces, pero entonces cada señal tendría diferentes frecuencias y diferentes amplitudes que se quiere. Sí, cada electrodo va a registrar su propia amplitud, su propia frecuencia con respecto a la referencia. Cada uno es independiente. Ya, ok. Marcos, una pregunta. ¿Y Sí. por qué en eje se usan dos? O En eje o en SG. usas dos de referencia. ¿De qué te sirve tener dos? En eje, dos de referencia. Porque cuando yo, generalmente se conectan en los lóbulos de las orejas, ¿viste? Bueno, Claro. si yo conecto en un solo lóbulo de la oreja, los electrodos de una parte del cráneo van a estar referidos, o sea, en mi oreja, por más que yo pueda decir que tenga un potencial estable cero, voy a tener un mínimo nivel de ruido, por ejemplo, cuando hablo o algo por electromiograma, y si yo utilizo solamente este electrodo de un solo lado, todos los referidos de este hemisferio, por ejemplo, van a estar referidos a ese lado y voy a tener con respecto a ese ruido, pero los del otro hemisferio van a estar más alejados. Se va a tener una pequeña diferencia. Entonces lo que hago es poner dos electrodos, uno en cada oreja, para que la referencia esa sea, como decir, como la mitad, como que sea equilibrada entre los dos lados. Perdón, Que no hay un bias ahí. Unido con la pregunta de Juli, o sea, cuando vos tenés el drive en registros extracelulares, entiendo que tenés un tetrodo de referencia y también, o al menos, bueno, que me enseñaron a mí, y además tenés dos tierras, los dos tornillos de la tierra. O sea, ¿cuál sería el de referencia en este caso? ¿O son los dos? ¿O cómo es eso? Dos tornillos de tierra. La verdad que no tengo noción cómo está el setup, el setup armado, cómo está las conexiones puestas ahí. Si tenés dos tornillos de tierra, por ahí lo que se suele hacer es poner dos tornillos de tierra, sobre todo cuando hacemos extracelular y demás en el cráneo, porque por ahí cuando ponemos el tornillo, algunas veces porque sangra la craneotomía o lo que sea, hay una aislación en la misma sangre. Después cuando se seca, hace de aislante entre el material, entre el metal y el cráneo, y me termina aislando el tornillo, entonces no tengo una buena conducción ahí. Entonces por ahí pongo otro, por las dudas. Si uno no funciona, bueno, tengo el otro que me está conduciendo. Pero no es que uno sea referencia de otra tierra. Si es que El son que los es dos de tierra. referencia, claro, es el tetrodo tierra, al que se llama, bueno, de referencia. O sea, ese es el que con el que comparás tu medición de voltaje, entonces. Mi tetrodo en realidad, mi tetrodo son 4 electrodos, o sea, haz de cuenta que son 4 veces estas. ¿Sí? Son 4 amplificadores, ¿sí? Que están. Cada uno tiene un cable que después los trenzo y formo el tetrodo. Y a esos los refiero a una referencia que es generalmente o un tornillo que pongo que atraviese el cráneo y que toque el cerebelo, o un alambre se pone muchas veces que llega hasta el cerebelo o hasta el cuerpo calloso, que sé que es donde no hay una actividad neuronal con la cual yo quiero contrastar la actividad de mis tetrodos. Ok. No sé si se entendió más ahí. Creo que sí. Una pregunta, digamos, si Sí. yo no quiero la referencia así como muy invasiva, yo esa referencia la puedo colocar en un lugar donde haya bastante hueso, ¿no? Como el codo o el tobillo. Depende, ¿qué tipo de registro? Puede ser para electromiografía. A ver, en electromiografía, cuando medimos la actividad de un músculo, generalmente medimos la actividad entre dos puntos. Por ejemplo, si queremos medir el bíceps, ponemos 2 electrodos, el de registro y el de referencia, en el mismo músculo, porque queremos ver la actividad que está pasando ahí en el músculo. Si yo pongo mi electrodo de referencia en otro lado muy alejado, no voy a ver la actividad propia del músculo, sino voy a ver la actividad de esa parte con respecto a otra, no sé, por ejemplo, en el codo. Bueno, en el medio tenemos más músculo, no solamente ese. Entonces voy a ver toda la diferencia de potencial, no solamente la del músculo per se.
O por ejemplo, cuando hacemos electrooculograma, que queremos ver por ahí la actividad del movimiento del ojo, ponemos 2 electrodos, uno acá lateral y otro arriba de la ceja muchas veces. Entonces ahí, justamente, acá uno va a actuar como referencia, el otro como electrodo de registro, pero en realidad es como que los dos, voy a ver la diferencia de tensión entre los dos. Voy a actuar con el mismo principio del electrodo, del amplificador diferencial, ¿sí? Pero la utilidad ahí de la referencia no es tanto, o no es solamente por el tema de ruido, sino por hacer un contraste entre el potencial que está captando cada uno de los electrodos. Ok, ya entiendo. ¿Por qué? Porque en el músculo el potencial se transmite a lo largo de la fibra muscular. Entonces, lo que yo quiero ver es entre un punto y otro, no es tan cortito, es una distancia un poco más larga. Entonces, lo que yo quiero ver es la diferencia de contracción del músculo dado por esta transmisión del potencial de acción a lo largo del músculo. Entonces lo pongo entre uno y otro extremo del músculo para ver esa diferencia potencial. Quizás ahí queda un poco más claro. Terminamos aquí por hoy.